Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver qué son los triángulos, los elementos de los triángulos y cómo podemos calcular ángulos internos y ángulos externos. Bien, fijémonos un momento en la pantalla. Ustedes pueden ver que tenemos un triángulo en el que tenemos lo que está señalado con las flechas verdes, van a ser los vértices. Y lo que está señalado con las flechas azules van a ser nuestros ángulos interiores. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a identificar en nuestro triángulo. También un triángulo, ¿sí? También está compuesto por ángulos exteriores. Veamos aquí con las flechas verdes los ángulos exteriores. ¿Cómo llegamos a obtener los ángulos exteriores? Pues simplemente alargando más las líneas que forman nuestro triángulo. Recuerden que un triángulo pues está formado por tres lados, ¿no es cierto? Lo cual tiene tres vértices y va a tener tres ángulos interiores. Ahora, ¿cómo podemos nosotros calcular los ángulos interiores y los ángulos exteriores? Recordemos aquí que una propiedad importante en los triángulos es que siempre sus ángulos interiores deben sumar 180 grados. Eso siempre debe ocurrir. ¿Sí? Siempre va a sumar 180 grados. En este caso que tenemos este ejemplo aquí, en el que tenemos un triángulo, ¿sí? De un ángulo que tiene una medida de 110 grados y otro ángulo que tiene una medida de 30 grados, ¿sí? Y si yo conozco que debe sumar los ángulos interiores 180 grados, ¿cuánto me está faltando para que llegue a este valor? Pues simplemente lo que podemos hacer es la siguiente operación. 110, que mide mi primer ángulo, y 30, que mide mi segundo ángulo. Si es que realizo esta suma, pues me da un total de 140 grados. Pero yo sé que mi propiedad me dice que debe sumar 180 grados los tres ángulos interiores. Por lo tanto, si es que yo resto 180 menos los 140 que ya tengo en mis ángulos interiores, esto me da un total de 40. Quiere decir que mi otro ángulo interior mide 40 grados. ¿Sí? Bien, esta es la forma para poder calcular nuestros ángulos interiores. Ahora, ¿qué pasa si es que me piden calcular un ángulo exterior? Por ejemplo, yo voy a alargar este lado de aquí, ¿sí? Miren, voy a utilizar el mismo color para que se pueda ver, ¿no es cierto? Alargué la línea. Vamos a nombrar este triángulo. Le voy a nombrar como M, N en los vértices, ¿no? Y R. Bien, entonces yo lo que hice fue alargar el lado MR. Le alargué, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se me formó aquí? Aquí ustedes pueden ver que se formó un ángulo externo. Una de las propiedades del ángulo externo o de los ángulos exteriores es que un ángulo exterior va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes o de los dos ángulos interiores no adyacentes. ¿Qué quiere decir esto? De los dos ángulos que no están juntos a mi ángulo externo. ¿Cuáles son esos dos ángulos que no están juntos a mi ángulo externo? Aquí voy a señalar. Son estos dos ángulos, ¿no es cierto? Esos son los dos ángulos que están más alejados de mi ángulo exterior, de este de aquí, ¿sí? Este de aquí no podría ser el de 30 grados. ¿Por qué? Porque se está junto a mi ángulo exterior. Y la propiedad me dice que son los dos ángulos no adyacentes. Por lo tanto, serían esos dos ángulos que les acabo de señalar. Si me dice que es igual a la sumatoria de esos dos ángulos, pues sumemos entonces 110 que mide el ángulo del vértice M más 40 que mide el ángulo del vértice N. Si sumo esto me da 140 grados. Perfecto. Por lo tanto,
este ángulo exterior mide 140 grados. Bien. ¿Cuánto medirá este ángulo de aquí? ¿Sí? ¿Cuánto medirá este ángulo de aquí? Van a hacer esto ustedes. Van a pausar el video y resuelvan cuánto mide este ángulo exterior del vértice M. Si es que saben que un ángulo exterior es igual a la sumatoria de los dos ángulos no adyacentes. ¿Cuánto mide ese ángulo? Paremos el video y hagan el cálculo. Bien, aplicando entonces la propiedad en la que me dice que un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos no adyacentes, de los dos ángulos interiores no adyacentes, que serían los dos que acabo de señalar. Si sumamos esos dos ángulos, ¿cuánto me da? Sumemos esos dos ángulos, 40 más 30, esto es igual a 70. Por lo tanto, mi ángulo exterior del vértice M va a ser igual a 70 grados. ¿Sí? Bien, hagamos de una vez el último. ¿Ya? Si quiero saber este ángulo de, a ver, casi ya no me da la pantalla, pero bueno, voy a tratar, a ver, esperen, le hago más grande. Aquí voy a borrar esto para poder alargar aquí, ¿ya? Pongamos que alargamos aquí está mi vértice N. Bien, entonces aquí he formado otro ángulo externo, ¿no es cierto? ¿Sí? La propiedad que me dice que es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. ¿Cuáles son estos dos ángulos? Aquí tengo, sumemos 110 más 30, eso es igual a ¿qué? A 140, ¿no es cierto? 140 grados. Bien, ahora veamos algo que les voy a hacer caer en cuenta aquí, que también lo pueden aplicar cuando estén calculando ángulos interiores o ángulos exteriores. Si sumamos estos dos ángulos, el ángulo interior y el ángulo exterior, ¿cuánto nos da? 180. Eso siempre va a pasar y ya les voy a explicar por qué. Sumemos aquí estos dos ángulos, ¿cuánto me da? 180, ¿no es cierto? Igual. Y si sumamos estos dos ángulos, ángulo interior y ángulo exterior, ¿cuánto me da? 180. Perfecto. Ahora, ¿por qué? Y aquí les voy a explicar esto. ¿Por qué razón? Borremos esto de aquí. Porque es que si sumo yo los dos ángulos interiores y exteriores adyacentes, me da 180. ¿Por qué? Recordemos con esto. A ver. Si es que yo hago un ángulo de esta manera, ¿sí? ¿Cuánto tiene un ángulo aquí? Un ángulo recto tiene 90 grados, ¿no es cierto? Un ángulo recto tiene 90 grados, ¿bien? ¿Qué pasa si es que yo formo un ángulo? Si es que ustedes saben que mientras vaya, ¿sí? Esta línea de aquí que tengo aquí, mientras vaya abriendo, mi ángulo se va haciendo más grande, ¿no es cierto? Si es que hago esto, mi ángulo va a ser más grande. Por lo tanto, si es que yo cojo y hago, borremos esto para explicarles aquí. Si es que yo hago esto, si yo sé que de aquí a acá tengo 90 grados, ¿sí? ¿Qué pasa si yo esta línea le muevo hacia la izquierda? Voy a hacer con otro color. Si es que esta línea de aquí, que estoy señalando acá, le abro hasta acá, ¿sí? ¿Qué se formaría? Otro ángulo de 90 grados. Si sumamos, este es un ángulo de 90 grados y este ángulo de acá también es un ángulo de 90 grados. Si yo sumo los dos ángulos, ¿cuánto me da? 180 grados. En otras palabras, si yo llego a abrir un ángulo, ¿sí? De esta forma, de aquí hasta acá, voy a tener 180 grados. Regresando a nuestro gráfico, voy a hacer más grande. ¿Sí? Si yo tracé una línea recta aquí, ¿cuánto mide de aquí a acá? 180 grados y eso va a pasar pues con todos los otros ángulos. Esa es la razón por la que si sumamos un ángulo interno y un ángulo externo adyacente juntos,
¿sí? Me va a dar 180 grados, tal como lo acabo de explicar. Bien, chicos, eso es todo con respecto a cómo calcular ángulos interiores y ángulos exteriores. Pues espero que haya quedado claro y ya realizaremos un siguiente video sobre la clasificación de los triángulos. Hasta pronto.